Bien, buenas tardes. Vamos a hablar ahora un poco del presente y futuro de las comunicaciones inalámbricas. Empezaremos con las redes inalámbricas y las comunicaciones móviles en nuestros países en vías de desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de país en vías de desarrollo? ¿Cuál es la idea de un acceso universal a las TIC en los países en vías de desarrollo? ¿Cuál es el nuevo escenario de las conexiones inalámbricas de banda ancha? Tenemos acá un mapa de la noche, ¿no? Del mundo. ¿Y esto qué ve? ¿Qué zonas son más iluminadas? Estas zonas son las ciudades con mayor desarrollo tecnológico, ¿no? Y las zonas más apagadas son las que tienen menor desarrollo tecnológico, ¿no? Acá está Sudáfrica, la costa Australia, Nueva Zelanda, eh, las Filipinas, Japón, Europa, Rusia, India, China. Aquí también tenemos Turquía, Siria, ¿no? Entonces, Israel, el norte de Marruecos, Egipto. Acá tenemos Uruguay, Montevideo, perdón, Buenos Aires, Montevideo, Sao Paulo, lo que es Lima, Quito, Bogotá, todo lo que eh, son las conexiones que se puede ver un poco más desarrolladas que otras, ¿no? Otras regiones que están más oscuras, se puede decir que de menor desarrollo tecnológico en general y por lo tanto también desarrollo de tecnología de todo tipo, ¿no? Bien, antes se decía país subdesarrollado para tener una denominación un poco menos cruel, se le puso país en vía de desarrollo, que también puede ser eufemista, es decir, se puede dar lugar a la burla tópica, se puede agrupar un conjunto de realidades diferentes, ¿no? Algo peyorativa y generalizante para una realidad multinacional enorme, diversa y compleja, ¿no? Por ejemplo, China es un país en vía de desarrollo, India también, ¿no? Bolivia también y muchos países, ¿no? Generalmente son países con IDH bajo. El índice de desarrollo humano no solamente es el dinero, sino ve otras cosas como igualdad de género, como lo que viene a ser educación, como salud, etcétera, ¿no? Entonces, se puede definir como países con amplias regiones en que la población es pobre y dispersa y carece de infraestructura de comunicaciones terrestres. Entonces, normalmente las redes inalámbricas son sobre todo si hacemos radioenlace PON, son para áreas rurales aisladas, ¿no? Normalmente el desarrollo humano se hablaba de términos económicos, ¿no? Pero era un proceso lineal que todos los países seguirían igualmente. La experiencia de los años 60 y 70 hace que en los 80 se vaya enriqueciendo el concepto con dimensiones que no son del punto de vista económico, como desarrollo integral, desarrollo sostenible, desarrollo de género, etc. La práctica de la Agencia de Cooperación y la ONG de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo ha ido evolucionando, ¿no? Ese concepto. Entonces, el Índice de Desarrollo Humano, definido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1990, se centra en las personas y considera el desarrollo como un proceso de ampliación de oportunidades de la población. Adopta un enfoque no exclusivamente económico y define el Índice de Desarrollo Humano, que mide la salud, la educación y los recursos económicos también. Indisociablemente de otros conceptos como sostenibilidad, equidad, derechos humanos, etc., ¿no? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha ido añadiendo nuevos indicadores como índice de desarrollo de género, índice de pobreza por género, índice de adelanto tecnológico, entre otros conceptos. Aquí tenemos cómo se mide, ¿no? La dimensión, el indicador y el índice. Por ejemplo, una vida larga y saludable, el indicador es la esperanza de vida al nacer y la dimensión es el índice de esperanza de vida.
También tenemos por otro lado el conocimiento, la dimensión del conocimiento, que como indicadores tenemos el ratio o la relación de, de alfabetización adulta, la cantidad, ¿no?, de gente que está engrosada en el conocimiento, el índice de este ratio, el índice de alfabetización adulta, la dimensión viene a ser el índice de educación y todo eso es el desarrollo humano. También tenemos otra dimensión que viene a ser una vida, un estándar de vida decente, ¿no? Y acá tenemos cuánto es lo que gana el dinero per cápita y el índice de ese, de lo que gana por el dinero per cápita, ¿no? Este programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publica anualmente un informe sobre el desarrollo humano en el que muestra el cálculo del IDH, Índice de Desarrollo Humano, para 177 países y territorios del mundo. Acá tenemos, ¿no?, que España ocupó el lugar 21 con 0,928 sobre 1, ¿no?, de índice de desarrollo humano. Bien, acá tenemos vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano. Desarrollo de la capacidad humana, por ejemplo, vivir una vida larga y saludable, adquirir conocimiento y crear, disfrutar un nivel de vida decoroso, participar en una vida social, económica y política en la comunidad. Para eso se necesita crecimiento económico a través de recursos para la educación, salud, las comunicaciones, empleo. Y para el crecimiento económico se necesita un cambio tecnológico. El crecimiento económico da recursos para el desarrollo tecnológico y ese cambio tecnológico da aumentos en la productividad. El desarrollo de capacidades humanas da los conocimientos y la creatividad para el cambio tecnológico. El cambio tecnológico da adelantos en medicina, comunicaciones, agricultura, energía, manufactura, etcétera, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí tenemos un índice de desarrollo humano, ¿no? En primer lugar, Noruega, Irlanda, Suiza, Hong Kong, Islandia. Fíjense, Hong Kong es una región de China bastante autónoma, entonces lo cuenta como un país aparte. Anteriormente, ¿no?, España estaba en, ¿qué posición? 19, creo. 21, ¿no? Ahora aquí aparece una posición de 25, por ejemplo, ¿no? Los países latinoamericanos, Chile viene a ser el de mayor, dice desarrollo humano en 43, después Argentina, 46. Fíjense que esto es una secuencia de años, ¿no?, de trabajo, no necesariamente es la última situación. Claro que va afectando, pero de a poco, ¿no? Uruguay, puesto 55. Aquí tenemos sus indicadores. Y nosotros, estos son índices de desarrollo IDH muy alto, índice de desarrollo humano muy alto. Índice alto, está Perú, 78, México 74, Ecuador 86, Países Bajos, China, fíjense, China que hace una potencia, pero hay otras cosas que le afectan.
Líbano 92 y Bolivia está en el puesto 107, ¿no? Ha subido un puesto, dice, comparado con el año pasado. No tiene un índice de desarrollo humano de 0,718. Tampoco es mucha la diferencia con los desarrollos altos, ¿no? Y acá tenemos desarrollo medio, ya Kirguistán, Marruecos, Guyana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, muchos países, ¿no? De la parte central de América. Nosotros, bueno, Venezuela está más bajo, 113, Paraguay. Luego está arriba de nosotros y Venezuela está más abajo. Venezuela cae 12 posiciones, cada vez va a caer más, ¿no? De ahí, lo que se consideran de índice de desarrollo bajo, no sé si de aquí está Haití, sí, el único país americano, 170 Haití, ¿no? Después todo lo demás son países de África, todos son países africanos. Y el último tenemos el país de Níger, ¿no? Ese nosotros nos consideramos un índice de desarrollo humano alto, ¿no? Hay cuatro niveles: alto, muy alto, alto, medio y bajo, ¿no? Estos, fíjense, están menos, que no tienen, de acá para abajo no tienen ni 51% de desarrollo, ¿no? Y vamos a hablar del acceso universal a las TICs en los países en vía de desarrollo. ¿Qué se consideran TIC? ¿Qué son las tecnologías de eh, de la información y las comunicaciones? Estamos hablando de teléfono, de radio, televisión, computadores e internet. Bien, ¿cómo afecta la TIC y la globalización? Hay una revolución tecnológica que produce una digitalización masiva de la información, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos hartísima información de nuestras carreras en Internet. Hay una convergencia de tecnología. Antes teníamos radio, televisión, teléfono, todo eso mm, trabajaban sobre diferentes redes. Ahora todo ha convergido sobre TCP/IP, ¿no? Entonces da lugar a una sociedad postindustrial. La sociedad industrial es aquella de la maquinaria del carbón, de las máquinas mecánicas, ¿no? Ahorita estamos en máquinas electrónicas computacionales. Esa sociedad se llama sociedad de la información, la etapa que estamos viviendo. Economía y globalización. Por ejemplo, si ustedes son demasiado buenos, pueden irse a otros países a trabajar o inclusive pueden trabajar remotamente desde aquí, ¿no? Para otras latitudes. Entonces eso produce una nueva regla y nueva economía. Mucho, yo, como ustedes saben, ¿no? Mi segunda carrera es red y telecomunicaciones, mi primera carrera es informática. Muchos compañeros míos que han buscado trabajo y han tenido sueldos demasiado malos. Entonces lo que han hecho es buscar trabajo a distancia, ¿no? Algunos, no muchos también, los que saben inglés. Entonces, ellos consiguen trabajo y bueno, ganan por ejemplo $2.000 al mes. Viven en Santa Cruz y están bien, ¿no? No es un sueldo espectacular, pero es un sueldo bueno. Entonces, si le ganaran esos $2.000 en Estados Unidos, estaríamos hablando de lo que ganan acá, pues, ¿no? Que son $300, que eso no te alcanza, por ejemplo, como joven profesional para independizarte, ¿no? Tienes que vivir mantenido de tus padres, pese a que sos profesional y tienes un trabajo. Entonces, es una oportunidad, por un lado, aunque ya si te empiezan a meter impuestos y reglas para los servicios digitales,
y no te dan ningún beneficio, digamos, no hay un seguro social ni nada que tenga a cambio, pues viene a ser una desventaja también para nosotros, ¿no? Esa sociedad globalizada. Las TIC son un sector estratégico en la sociedad actual. Si un país se apagara la tecnología de la información y comunicaciones, como Corea del Norte, por ejemplo, que prácticamente no está apagado todo, no se sabe lo que pasa ahí. Pueden pasar abusos, como también simplemente la gente puede no desarrollarse de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es lo que ha habido que nuestro país y es lento, ¿no? ¿Cómo ha habido desarrollo de nuevas ciencias en el área de TIC? Hay mucha gente que era simplemente un ingeniero informático con una maestría en ingeniería informática y ha hecho cursos de internet, por internet, de, por ejemplo, ciberseguridad, seguridad en redes, seguridad informática, etcétera. Y ya después ha podido plantear una maestría en seguridad informática aquí, ¿no? Entonces, fundamental las TICs para el desarrollo en la sociedad. Las TIC y la globalización van de la mano, ya sea para bien o ya sea para mal, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos países, ¿no? Desarrollados que la gente no tiene que preocuparse por el desarrollo de las calles, casi ni de sus animales siquiera, y empiezan a tener otras preocupaciones existenciales, eh, que eso a través de las TIC se extrapola, ¿no? A países subdesarrollados como nosotros, y nosotros que deberíamos darle prioridad a los caminos, educación, tecnología, pues parte de nuestro pequeño dinero le damos a otros temas que son existenciales y tal vez nosotros no estamos en el mismo nivel, ¿no? Entonces, eh, se produce una globalización que puede ser mala, pero desde el punto de vista educativo también puede ser buena, ¿no? La gestión del conocimiento es la clave para la economía mundial. Obviamente, se dice que ahora el conocimiento es poder, ¿no? Y el conocimiento transformado, ¿no? Eh, la gestión del conocimiento significa poder organizarlo, el conocimiento, ¿no? Poderlo manejar. La vida cotidiana es cada vez más dependiente de las TICs, ¿no? Hay salud electrónica, hay banca electrónica, hay comercio electrónico, educación electrónica, lo que estamos teniendo ahorita, correo electrónico, administración electrónica, democracia electrónica en algunos países, se vota, ¿no? Por internet. Entonces, está en todo las TICs, ¿no? ¿Qué riesgos y oportunidades hay? Eh, la oportunidades de acceso a la información, salud, educación, comercio, desarrollo científico y también puede haber algún desarrollo político que esto no sé si es bueno o malo, ¿no? Dependiendo del caso. ¿Qué riesgos hay? Derecho a la intimidad, protección de datos y saturación, ¿no? El acceso a información no es suficiente, hay que tener la capacidad de transformarlo en conocimiento. Ustedes buscan en internet, por ejemplo, redes inalámbricas, y les sale un montón de cosas. Algunas cosas tienen sentido y otras cosas no, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de poder discernir, ¿no? Eso y volverlo conocimiento. Luego tenemos oportunidades redes internacionales, voz a pequeños colectivos que después se hacen grandes y también ya oprimen a los otros. Y también se acerca a otras culturas, ¿no? Por ejemplo, conocemos más de diferentes países. A mí me sorprende, ¿no? Algunos, por ejemplo, ah, yo tengo, ¿no? Cierto hobby de mí, aunque ya no lo hago mucho, es leer sobre historia y geografía, ¿no? Todo lo que es geopolítica. Entonces, veo, ¿no? Algunos canales a veces de YouTube, como por ejemplo el mapa de Sebas o Luisito Comunica, inclusive, ¿no? Que viajan por diferentes lugares y hablan de la cultura, la ubicación, geografía, etcétera. Y hay mucha gente que dice, ¿no?
Y dice, no, yo estoy aprendiendo acá por primera vez estas cosas, ¿no? Y sin embargo yo como desde que aprendí a leer, ¿no? Yo tenía mi Atlas Universal, tenía mi eh, calendario, mis almanaques mundiales. Me acuerdo que me compraba, ¿no? Ahorraba dinero en mi recreo y me compraba cuando era niño. Entonces yo leía todo eso y me sorprende, ¿no? Y aparte que en la secundaria todo eso también se vea, o bueno, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero en mi tiempo, estamos hablando de los 90 cuando yo estaba en la secundaria, sí veía, ¿no? Si bien las TICs te dan un acercamiento a otras culturas, porque hay diferentes tipos de aprendizaje. Dice que la mayoría de las personas aprenden viendo, ¿no? Y escuchando en vez de leer, ¿no? Entonces, bueno, yo más aprendo leyendo, ¿no? Entonces, me sorprende un poco, ¿no? Pero sí, sí es verdad algo que pasa, acercar a otro tipo de culturas a través de las TICs. Y también un riesgo de la homogeneidad cultural. En Latinoamérica y en Bolivia, sobre todo en la parte andina, pero también pasa aquí, en la parte oriental, hay muchas terminologías, ¿no? Que son utilizadas del inglés y también del español mexicano, ¿no? Que es el principal doblador y productor de programas, ¿no? Que hay en la juventud. Entonces trata de hablar así, lo cual a ciertas personas nos parece horrible, ¿no? Pronunciaciones, ¿no? De ciertas letras. Por ejemplo, yo estoy seguro que nadie menor de, nadie menor de 35 años tiene errores ortográficos con las L acá en Bolivia, porque las pronunciamos diferente a las Y. Pero ya la juventud, eh, por la masificación de los programas y tal vez no conversar mucho con sus padres o no sé, llegan, ¿no? A esa misma pronunciación que hacen en otros países latinoamericanos. Que bueno, no es el problema cómo uno habla, ¿no? El problema es cómo uno escribe, ¿no? Eso es lo que te quita puntos a nivel académico, a nivel laboral, inclusive a nivel de pareja, ¿no? No sé, si tu pareja escribe horrible, pues te da rabia, ¿no? O no sé, o yo opino eso, ¿no? Entonces eso da problemas de las TICs, es un riesgo de homogeneidad cultural. Homogeneidad significa que todos sean iguales y eso es malo porque cada uno tiene sus propias fortalezas. Y normalmente cuando se homogeneiza, va para abajo la cosa, ¿no? No se homogeneiza en las cosas más malas que en las buenas. Pero bueno, hay una brecha digital. La brecha digital es cada vez más reducida porque las personas cada vez tienen acceso, ¿no? A teléfonos móviles que tienen acceso a Internet. ¿Qué viene a ser la definición de brecha digital o digital divide en inglés? Diferencia entre individuos, hogares, empresas y zonas geográficas a distintos niveles socioeconómicos en relación a sus oportunidades para acceder a las TICs y para usar Internet para una extensa variedad de actividades. Aquí tenemos esa diferencia, por ejemplo, es muy poca. Hablemos de Santa Cruz, ¿no? Hablemos del centro, de la periferia hasta el Quinto Anillo y de más afuera. Por ejemplo, la diferencia en lo que viene a ser acceso a las redes sociales es muy poca. De hecho, hay paquetes para que usted pueda acceder a las redes sociales. Pero, sin embargo, si hablamos de esto que estamos viendo, aulas virtuales, ahí se agranda, ¿no? La gente de la periferia tiene más problemas y uno dice, ¿cómo tiene para las redes sociales, para el Facebook y no tiene, no, para el Zoom? Entonces, lo que pasa es que, no sé si está a propósito, cómo será, pero sí se ve ahí una brecha digital, ¿no? Cuando hablamos de diferentes aplicativos. La brecha digital son desigualdades sociales que comienzan a surgir a medida que se desarrolla el uso de ordenadores y Internet. Por ejemplo, hay gente, los jóvenes, que pueden hasta inclusive estudiar y hacer hasta diapositivas solamente con el celular. Y hay personas más mayores, inclusive yo que soy ingeniero informático, que puedo hacer eso, pero me cuesta mucho. Por ejemplo, yo digo, si quiero hacer un PowerPoint, me parece una tontería utilizar un celular, ¿no? Entonces, sí o sí, yo quiero usar una computadora. Por más que pueda hacerlo en la computadora, voy a tardar
qué sé yo, por ejemplo, lo que tarda 1 hora en la computadora, tarda 4, ¿no? En el celular. Y hay otra gente más mayor todavía que ni idea, ¿no? Que puede hacer una diapositiva en, en el celular, ¿no? Entonces eso da una brecha digital dependiendo de ya sea las posibilidades económicas de acceso, gustos y también la edad de las personas influye. Aquí tenemos eh, cómo se distribuyen los recursos del mundo. Este, claro, viene a ser los países de ingreso alto. Fíjense, son poca población, los restos de los países, mayor población, y acá los países muy pobres, que son este más oscuros, ¿no? En telefonía fija, se ganan los países desarrollados, ¿no? A nosotros y a los más pobres. En móviles también, y en computadoras también, en realidad en todo, ¿no? Usuarios de Internet, lo mismo. En host de Internet, aquí sí gana altísimo, ¿no? ¿Cuántos proveedores hay internacionales en Latinoamérica? Son muy pocos, ¿no? Hay en Brasil, en Argentina, unos cuantos. En cambio, se puede decir que en casi cada región de Europa hay. Por ejemplo, si usted se contrata un servicio de Azure en la nube o de Google, va a tener proveedores en su propio país, también nosotros no. Si contratamos inclusive Brasil, por ejemplo, nos sale más caro que contratar en ciertas regiones de Estados Unidos. No virtuales, lo mismo. En televisión, bueno, vemos más tele que los países desarrollados. Aunque esto seguramente ha ido cambiando. Y en radio, estamos ahí también. ¿Cuál es la brecha de Internet digital doméstica? Estados Unidos, el porcentaje de hogares con acceso a Internet, los que tienen ingresos superiores a los $75.000 anuales, el 77,7%, y los que tienen inferiores a $15.000 anuales, que son el 12,7%, ¿no? Obviamente los más pobres tienen menos acceso a Internet. Y acá tenemos en España otra comparativa, ¿no? Población con estudios altos tiene más acceso a Internet que alguien que tiene poco estudio. Los estudiantes, 90%, personas con empleo, 52%, personas desempleadas, 37%, y las jubiladas eh, tiene un, tiene un 6%, ¿no? Poca gente jubilada. Se puede decir que se dedica a, se dedica a poder ver, ¿no? Eso, a poder acceder a Internet. Bien, acá hay cuál es el acceso a Internet, ¿no? de España. Entonces acá se ve que obviamente Madrid y Barcelona y el País Vasco, de acá arriba, son los más, ¿no? desarrollados. Acá tenemos Madrid, pero Madrid este centro, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, aquí Andalucía menos, ¿no? Castilla-León, Castilla-La Mancha menos también, la Comunidad de Murcia menos, las Islas Canarias menos. ¿Y qué pasa, no? En nuestros países, vamos a ver, más o menos es similar también. Aquí tenemos cómo se ve, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, Sucre, esto parece el Montero, supongo, Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz, ¿no? De ahí además se ve más oscuro, ¿no? Menos, menos desarrollo, se puede decir, ¿no? Se ve. Si tenemos otra vista satelital de nuestro país, tenemos Santa Cruz, ¿no? Cochabamba, La Paz, eh, por aquí está Potosí, Sucre, Oruro,
Tarija, la parte de Yacuiba, Bermejo. Esto viene a ser Riberalta, Trinidad. Acá está Cobija y no se ve que resalte, ¿no? Entonces hay también se puede ver así cuál es el acceso a las TICs, porque realmente si se tiene corriente de noche es para acceder a las TICs actualmente. Tenemos acá la evolución de la brecha digital, ¿no? Estos son los ciudadanos que viven integrados en la sociedad. Y acá tenemos la brecha digital inicial, ¿no? Hay una línea de pobreza y exclusión social, ¿no? Vagabundo, gente sin hogar, otro, desempleados de larga duración, toxicómanos, drogadictos, minorías étnicas. En Bolivia, ¿no? Hay ciertos grupos que no quieren ser contactados, ciertos grupos, ¿no? Sobre todo en la Amazonía. Población reclusa, presa, aunque esto a veces es malo que tenga acceso a internet, no me planifican desde inmigrantes sin hogar, cuando uno llega a un nuevo país, cuesta, ¿no? Cuesta poder integrarse. Entonces normalmente son por la pobreza, pero hay otros que sí podrían, pero no se adaptan, ¿no? Por ejemplo, mayores, discapacitados y gente desempleada sin cualificación. Por ejemplo, gente que no ha estudiado nada, ¿no? Ni le gusta utilizar la computadora, ni siquiera le gusta utilizar un papel en lápiz. Entonces van a estar fuera, ¿no? Fuera de los ciudadanos integrados. Aquí tenemos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de servidores por cada 1000 habitantes, ¿no? Estos negros vienen a ser los países que no están en la organización de los países de la Comunidad Europea desarrollados, ¿no? Y esto más menos oscuro viene a ser los países de esa organización. Fíjense que en Europa y Norteamérica, y también estamos hablando de Japón, tienen muchos más servidores que en los otros países. Si hablamos de la brecha digital, se puede medir con el índice de acceso digital en diferentes categorías. Infraestructura, número de abonados de telefonía fija por cada 1000 habitantes, número de abonados de telefonía celular móvil por cada 100 habitantes, asequibilidad, precio de acceso a Internet, porcentaje de ingreso nacional bruto per cápita. Es decir, es una relación, ¿no? Bolivia tiene una mala relación, es decir, tenemos uno de los Internet más caros de Latinoamérica comparados con lo que ganamos. Si bien ya tenemos una línea de fibra que se inauguró, ¿no? El gobierno de Yanine Áñez, y ha bajado un poco los precios de Internet, todavía falta muchísimo, ¿no? En conocimientos, la alfabetización de los adultos a nivel digital, nivel combinado de inscripción de educación primaria, secundaria y terciaria. En calidad, anchura de banda internacional a Internet, bits per cápita, número de abonados de banda ancha por cada 100 habitantes, y en utilización, número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes, ¿no? Todo eso mide la brecha digital. Y acá tenemos, ¿no? La relación del mundo, por ejemplo, ¿no? Este rojo es así el mundo, ¿no? En esas 5 dimensiones. Bajo, este azul oscuro, este gris viene a ser el medio superior, este celeste, y este anaranjado es alto, ¿no? De acceso digital. Y acá tenemos el acceso más fácil que países tienen. Acceso fácil, acceso medio y acceso difícil, ¿no? Nosotros estamos en el acceso medio, ¿no? En realidad está en la mitad más abajo, ¿no? Bien, hay un círculo vicioso en el acceso digital, ¿no? ¿Por qué no hay el mismo acceso digital en los diferentes países como en los países más desarrollados? Hay una baja conectividad internacional, lo que produce altos costos de ISP y lo que produce una baja demanda de servicio de Internet y bajo interés por los inversores. Y eso da una baja conectividad y todo un ciclo, ¿no? No crece infraestructura y conectividad limitada, altos costos para el usuario final, falta de competencia, no hay aprovechamiento de economías de escala, es decir, que se vaya
creciendo, ¿no? La sociedad en el uso de tecnologías bajo poder negociador de los ISP, ¿no? Por ejemplo, si hay muchos ISP, puede haber más negociación, y si no hay muchos ISP, pues prácticamente se va a imponer, ¿no? Factores que determinan la brecha digital: tenemos acceso a las TICs, infraestructura y costos, niveles de renta, nivel de educación, nivel de libertad, nivel de inclusión social. ¿Cuál es el costo de la informática? ¿Cuál es el costo de las TICs? TCO, ¿no? Total costo de el apropiamiento, ¿no? Se puede decir. Costo total soportado para que el sistema informático sea usado con razonable eficiencia al servicio de los propios fines. ¿Cuál es el costo? Tenemos el costo de obtención, pago de licencia. La mayoría de ustedes no paga licencia para su software. Costo de transporte. Llegar a Bolivia, que es un país mediterráneo, un país sin acceso al mar, es caro. Y las comunicaciones todavía no están muy desarrolladas y por lo tanto va a ser caro también, ¿no? Esos costos. No solamente es la licencia, no solamente es el software o el equipo, ¿no? Sino hay otros factores también. Costo de apropiación, formación para su uso. Hay que invertir dinero, ¿no? Para formar a la gente. Costo de soporte, solución a problemas técnicos, actualizaciones y otro tipo de problemas que puede haber con el uso, ¿no? Con el uso del software. Brecha doméstica en los países en vía de desarrollo. ¿Qué significa? Dentro de los países en vía de desarrollo, comparado con los países de la Organización Económica Europea de Comercio Libre, pues hay una brecha, ¿no? Pero entre los mismos países, entre las diferentes zonas, hay también otra brecha. Hay grandes zonas rurales totalmente aisladas, población dispersa, que no es rentable para los operadores, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, si la gente vive en edificios, el operador, si bien tiene que poner la misma cantidad de hilos de fibra, no tiene que hacer la misma obra civil, ¿no? Solo hace una obra civil para 1.000 personas que viven en un edificio. En cambio, si hace para 1.000 personas que viven, por ejemplo, en haciendas, en una zona que todo el mundo tiene haciendas y vacas, etcétera, que son grandes extensiones de tierra poco habitadas, entonces tal vez sean los mismos metros de fibra óptica si lo sabe distribuir bien, porque también vienen agrupados los cables de fibra, pero la obra civil que tiene que hacer es mucho mayor, ¿no? Entonces no va a ser rentable. Inaccesibilidad: hay algunos lugares que no se pueden, inclusive acá en Bolivia, que solo se puede llegar por barco, que no se puede llegar ni siquiera por avión ni terrestre. Falta de energía eléctrica: ciertos lugares no hay energía eléctrica, aunque cada vez hay menos. Y personal técnico distante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no van a querer irse a viajar por todos lados eh, solo por ganar un poco de dinero, ¿no? A no ser que sean unas condiciones de trabajo muy buenas. Y la revolución del móvil es solo urbana, ¿no? Como yo decía, la gente en lo que es redes sociales, la gente del primer anillo hasta el 10.º tienen el mismo acceso. Estamos hablando de la zona urbana, ¿no? Si usted va allá a Valle Grande, a Montero, ya las velocidades de conexiones son más bajas que las que hay acá, ¿no? Entonces siempre los servicios van a ser más precarios. Tenemos algunas tecnologías prometedoras. Hay redes de comunicaciones privadas en muy alta frecuencia, ultra alta frecuencia, ¿no? Sobre todo para radio y televisión. Wi-Fi, eh, se puede decir lo máximo en lo que son comunicaciones inalámbricas de redes de área local. WiMAX fue una buena idea, pero no pudo ser implementado por falta de interés de investigación de los países subdesarrollados, pero hay otra tecnología como es la LTE, ¿no? 4G, que está siendo una tecnología prometedora. La 3G ha evolucionado a 4G. Y las comunicaciones por satélite, bueno, nosotros tenemos un satélite que transmite radio y televisión boliviano y alguno que otro
servicios, ¿no? Las empresas privadas. Entonces, se debería, ¿no? Mejorar el satélite y tal vez hasta inclusive tener más satélites, ¿no? Eh, ¿qué otra cosa produce esta brecha doméstica? Hay barreras económicas, ¿no? Nosotros somos países pobres y también regulatorios. Hay ciertas normas que pueden estar mal hechas, que no incentivan, ¿no? Al desarrollo tecnológico, desarrollo económico, ¿no? Si, por ejemplo, un país que te da poco, te cobra mucho, entonces tenés dos opciones, ¿no? O lo haces todo de forma informal, de forma ilegal, o te vas del país, ¿no? Y lo haces en otro país donde si te va a cobrar mucho, te va a aportar mucho, o si te va a aportar poco, te va a cobrar poco, ¿no? Lo que viene a ser impuestos, trámites, etcétera. Bueno, las Naciones Unidas hacen una declaración de principios hacia una sociedad de la información. Nosotros declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una sociedad de información concentrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir información y conocimientos, para que las personas, la comunidad y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de su vida, de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Está bien bonito, pero hay que trabajar mucho, mucho de forma tecnológica y regulatoria para que esto se dé. ¿Cuál es el plan de acción? Mejorar conectividad y acceso a las TIC, es decir, que tiene que haber más líneas, ¿no? De conexión, crear capacidad de formación. La verdad que en los países subdesarrollados como nosotros, que copiamos las cosas un poco mal comparado con otros países, la formación en lo que viene a ser colegios, yo la siento que es muy básica, muy mala. Y cuando llegan a la universidad, pues se chocan, ¿no? Y se frustran y se enojan, pero falta mayor capacidad. Y eso lo tienen que hacer ustedes por su cuenta, porque pueden pensar dos cosas, ¿no? Yo como sea, me quedaré como sea, me quedaré en Bolivia. Y no importa si soy un profesional mediocre o por más que me quede en Bolivia, quiero tener un nivel de un latinoamericano promedio, por lo menos, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada uno, porque sí tiene cierta desventaja. Crear confianza y seguridad en torno a las TICs. Esto es muy difícil en nuestro país, ¿no? Que hay ataques al principal banco de la nación. Entorno jurídico y político adecuado para incentivar la inversión y desarrollo de la sociedad de la información. Imagínate si quieres cobrar a ciertas plataformas digitales que ni siquiera esas plataformas cobran, y vos querés cobrar como gobierno, ¿cómo vas a incentivar eso, no? Uso de las TIC para mejorar la salud, la educación, la participación, la productividad, el comercio. Esto se hace. La CAINCO mueve mucho esto, hace hackatones, contrata desarrolladores, aunque el negocio todavía es pequeño, ¿no? Pero sí hay. Apoyar la diversidad cultural, lingüística y los contenidos locales en la red. Está bien, yo creo la diversidad cultural y la lingüística pues nos complica un poco la vida, pero también hay que ponerse en lugar, ¿no? De otra sociedad. Dimensión ética del TICS para el bien común, por ejemplo, desarrollo de sistemas que ayuden a prevenir crímenes, desarrollo de sistemas que ayuden a evitar problemas de salud, por ejemplo, que te dé cierta sintomatología del COVID, etcétera, ¿no? Entonces, o que, por ejemplo, están los cursos abiertos, ¿no? Que hay, ¿no? En internet de universidades de primera, se llaman los cursos online masivos, ¿no? Que si bien algunos te dan, algunos te dan certificados que son válidos, la mayoría no es así, pero te da conocimiento, ¿no? Que depende cómo lo apliques. ¿Cuál es el nuevo escenario de las conexiones inalámbricas de banda ancha o cuál debería ser? En los 40 había poca conexión,
en los años 70 había un ordenador para muchos usuarios. ¿Qué significaba? La computadora tenía el tamaño de un piso completo. Para entrar al computador tenías que ponerte gafas y guantes y tenías que, casi como el COVID, ¿no? Esterilizarte, se puede decir, toda tu vestimenta para no dañarlo. Luego ya a partir de los 80 ha habido un PC por usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tenía su computadora personal, ¿no? Y eso fue una gran evolución. Y a partir de los años 2010 en adelante, tenemos muchos dispositivos conectados a Internet por usuario. Ustedes, por ejemplo, algunos tienen celular y la computadora. Algunos tienen celular, computadora y tal vez computadora de sobremesa. Algunos tal vez tienen, aparte de eso, tienen una tablet, ¿no? Entonces estamos hablando de muchos dispositivos. Yo tengo un montón de portátiles, ¿no? Entonces, cada uno lo utilizo para cierta actividad. Son muchos dispositivos que se conectan a Internet. Obviamente una persona no tiene la capacidad, creo yo, de utilizarlos todos a la vez, porque me equivoqué, sino que uno lo utiliza para una determinada función o en algún determinado lugar, ¿no? Hasta hace poco había la red telefónica conmutada para voz analógica, difusión de televisión analógica y redes de datos de banda ancha. No eran redes diferentes, pero ha habido una convergencia, una integración de los servicios y ahora todo se basa sobre el protocolo IP, ¿no? Todo sobre IP. O sea, acá tenemos lo que son las redes convergentes. ¿Cuál es la oportunidad de negocio inalámbrico, no? Tenemos aquí el costo de la radio, siempre ha ido bajando, y el costo del canal también. Y los canales de radio han ido subiendo, obviamente, a frecuencias cada vez mayores, ¿no? El costo por vista es reducido al 50% cada 2,1 años. La capacidad del canal de transmisión de radio se dobla cada 3 años. Y el costo de la transmisión de radio se reduce a la mitad cada 7 años, ¿no? Entonces, se puede proporcionar servicio inalámbrico a un costo que se puede ser competente. Claro que te tienen que apoyar las regulaciones de tu país. Hay menor costo de despliegue, costo de servicio independiente de la distancia del usuario, cobertura de zonas con baja densidad de población. Ese era el problema principal de la tecnología cableada, pero ahora la tecnología inalámbrica, ¿cómo funciona? Peor si tenemos nosotros la tecnología de antenas inteligentes, distribuimos en una gran área y si hay poca gente, el inalámbrico va a abastecer. Obviamente nosotros si tenemos un AP en la casa y hay 5 personas, funciona bien, ¿no? Si vienen 16 personas, ya empieza a funcionar mal, ¿no? Lo mismo pasa a nivel de servicio. Hay mayor capacidad de despliegue una nueva área de 2 operadores competidores. Por ejemplo, implementar redes inalámbricas es mucho más rápido que implementar redes cableadas, porque se reduce lo que es obra civil. Hay menor costo de mantenimiento, un dispositivo inalámbrico no hay que picar. Instalación cuando el servicio es demandado. Si necesitamos más inalámbricos, pues ponemos otro access point, por ejemplo, y no necesitamos picar nada. En cambio, si necesitamos más conexiones cableado, puede que necesitemos picar. No hay necesidad de enterrar la infraestructura previamente, bajo coste de reubicación de los enlaces. Y bueno, las desventajas principales son, por un lado, las limitaciones en la capacidad. Si bien el wireless actualmente tiene la velocidad del wireless del cableado hace 5 años, Ethernet también ha evolucionado, entonces siempre está como más abajo. Y también hay otro problema de seguridad, ¿no? Por ejemplo, para pinchar una conexión cableada, usted tiene que entrar, hacer una, ¿cómo se podría decir? Tiene que hacer una soldadura. En cambio, para hacerlo un inalámbrico, simplemente agarra la onda electromagnética, trata de descifrar el algoritmo de cifrado y ya tiene la información, ¿no? Aquí tenemos 3 tipos de regiones. Hay regiones sin infraestructura de comunicaciones, que son regiones menos desarrolladas, despliegues de bajo costo y sin problemas de sabotaje. Es decir, por ejemplo, acá en Bolivia no hay ciertas zonas donde no hay despliegue, entonces se lo puede hacer fácilmente.
Si hay entre 20 y 40 líneas por 1000 habitantes, más o menos Europa del Este y las ciudades latinoamericanas se comportan así. Hay un rápido despliegue de infraestructura porque ya están medio preparado todo. Y hay países desarrollados de Europa Occidental y Norteamérica, países con liberación reciente, despliegue más rápido que cable, resto cobertura en zonas poco pobladas y hotspots también hay saturados, ¿no? Entonces en los países desarrollados también hay otro problema, ¿no? De reemplazo de tecnología. Aquí tenemos, ¿no? Como los países son los más desarrollados, tienen más acceso a Internet y nosotros pues somos de los menores, ¿no? Y hay otros peores todavía. Tenemos las comunicaciones personales, como nosotros queremos hacer que las comunicaciones personales, que por ejemplo tenemos acá de un dispositivo al computador o un Bluetooth celular, después crece, ¿no? A una comunicación, una LAN, una empresa, una casa. Y después tenemos una WMAN o WWAN. Estamos hablando ya de satélites o radioenlaces. ¿Cómo hacemos esas comunicaciones, no? Entonces, tenemos acá WWAN, multiplicidad de escenarios en función de la movilidad y tipo de conectividad demandado, ¿no? Tenemos acá diferentes tipos de conectividad, ¿no? Y velocidades y qué tecnologías podemos tener de audio, por ejemplo. Fíjense que mientras más amplio es el área, las velocidades son menores, ¿no? ¿Por qué? Porque las distancias son mayores. Y nosotros sabemos que a mayor distancia, menor velocidad para que funcione. Entonces, ¿qué se hace? Se hace agrupación de muchos enlaces para poder transmitir, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Los estándares propuestos de PAN, Bluetooth. Tenemos 802.15.4 que es Zigbee. Para la LAN 800.11 Wi-Fi. Para la MAN era 802.16 que es WiMAX, pero no ha tenido mucho éxito. Y para la WAN, el propósito 802.20 que todavía está funcionando y más bien funciona lo que es satelital y comunicaciones móviles. Las redes wireless son la clave para que posibilitarán nuevos servicios móviles, ¿no? Multimedia. Por ejemplo, tenemos redes inalámbricas de banda ancha que va a proporcionar redes futuras de comunicaciones y el Internet del futuro. ¿Cuál es el Internet del futuro? El Internet de todo o el Internet de las cosas, ¿no? Que se conectan no solamente lo que viene a ser computadoras, portátiles, teléfonos celulares inteligentes, eh, electrodomésticos, sensores, actuadores, etcétera, ¿no? Entonces, una conexión brutal. Tenemos alternativas tecnológicas, pero estas igual se van a integrar a la red inalámbrica. Tenemos la red inalámbrica área personal, que es la interconexión de dispositivos en un área personal. Está dominado este mercado por los estándares IRDA, para lo que es la tecnología RFID y Bluetooth. Y tenemos también para las redes de sensores inalámbricos, las redes ADO. Ustedes habrán visto una asignatura, habrán creado una red ADO con, no sé, con su Raspberry Pi, con su Arduino, sin topología preestablecida, ¿no? Una red ADO se crea en ese instante. Tenemos también mínimamente jerárquica. Los nodos se usan unos a otros para hacer llegar su información a través de una pasarela. Y el protocolo dominante eh, en las redes de sensores es 802.15.4 Zigbee. Bluetooth es 802.15.1. Y bueno, WLAN es la hegemonía de Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi está presente en todos los hogares y podemos tener tarjetas externas o internas en las computadoras, ya sea una PCI, ¿no? Una computadora de escritorio o una PCMSI, una portátil, ¿no? Y todo eso se conecta a través de un punto central que hace la gestión de todas las comunicaciones, que se llama punto de acceso o router inalámbrico. El logo es ese que ya no viene en los dispositivos, pero cuando era novedad, usted se compraba una computadora o un celular y venía con este logo que era como un tipo Yin Yang que dice Wi-Fi o Wireless Fidelity y decía que ese dispositivo estaba autorizado para funcionar bien con ese estándar, ¿no? El estándar es 802.11. Hay cientos de miles de interfaces fabricadas, indiscutida para WLAN, puentes inalámbricos y también hotspots. Tenemos otras alternativas, tecnología cordless, ¿no? Sin cordón significa. Permite un número elevado de usuarios, tecnología aprobada,
Son robustos frente a interferencias por usar un DCA, ¿no? Una asignación de canal dinámico. Significa que, por ejemplo, el mismo canal inalámbrico va a ir variando entre los diferentes usuarios. Los malos son un pequeño ancho de banda por usuario, diseñado básicamente para un canal de voz, diseñado originalmente para estar en interiores y lo que viene a ser la centralita telefónica locales. Hay tres tipos de estándares más utilizados: DEX, PHS y CT2, que la verdad no son estándares muy comerciales como Wi-Fi. Mercado ganado exclusivamente para telefonía inalámbrica del tipo RTC. Tenemos tecnologías de banda estrecha también que puede servir para conectar de forma inalámbrica las redes WMA, las redes metropolitanas o rurales, soluciones ad hoc basadas en radio analógica como Peike Radio, basadas en estándares celulares GSM, NMT, IS-95. Tenemos otras soluciones de WMAN para banda ancha, WiMAX, y también tenemos el Wi-Fi modificado o adaptado. Para todo hay alternativas propietarias que son más caras y más cerradas. Tenemos la tecnología celular que tiene economía de escala, es decir, algo que se va viralizando de forma masiva y es una tecnología probada. Lo malo es que el espectro de los móviles está muy demandado como para emplearlo en servicios fijos, pero cada vez se va liberando bandas y también se van comprando más bandas, ¿no? Hay un despilfarro del espectro en control, ¿no? Por ejemplo, los móviles se mueven, entonces eso produce que se gaste megas en movilidad en vez de utilizarlo en datos. Este despilfarro se puede ver innecesario y se deberían crear nuevos algoritmos para hacer un roaming o un handover de forma más efectiva. Tecnologías propietarias. Eso significa que no sigue ningún estándar, nadie lo conoce y solamente el creador de la tecnología es el que va a hacerlo funcionar, ¿no? Tenemos diseños ajustados a las necesidades específicas, voz, ISDN, etcétera. Excelente calidad y prestaciones para voz y datos, frecuencia exclusiva. Eso le da la ATT. Le dice usted quiere una banda ancha de tanto y le dice tal frecuencia a utilizar. Eso es malo porque se paga y aparte le perjudica, entre comillas, a otras tecnologías que quisieran utilizar esa frecuencia, pero como usted la ha comprado no pueden hacerlo. ¿También hay economía de escala? No, no hay economía de escala, porque es más caro, no porque es propietario. Y hay obviamente un compromiso con una marca, con un fabricante, porque lo ha hecho a medida de cada empresa. En definitiva, ¿qué podemos decir de la banda ancha y los países en vías de desarrollo? El entorno de la banda ancha hay oportunidades socioeconómicas, tecnológicas y también de mercado. Entonces, hay tecnología aquí que vamos a ver: Zigbee, Wi-Fi, WiMAX y otras tendencias, ¿no? Sobre todo el área de IoT. Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta.
Bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.